nuestra presentación que nos convoca ahora en la tarde, el Hazte esa, haciendo una referencia, un guiño guiño al ATLS. ¿Y por qué, entre comillas, mejor le pusimos? Porque está orientado a nuestras labores, ¿ya? El manejo integral del paciente politraumatizado en enfermería, por lo general, nosotros lo dejamos pasar. De repente ya, pucha, se cayó o lo botó de baja energía al motociclista un auto pequeño. Entonces, como que le bajamos el perfil y de repente en el selector, y me incluyo antes, pásalo a trauma para ver si te lo aceptan. Total, es una rodilla o es el codo, pero no sabemos qué mecánica en realidad había por detrás, ¿ya? Así que por eso está orientado a nuestra labor, por lo general en el reanimador, más que nada, porque idealmente todo este tipo de pacientes se tiene que ver en el reanimador en primera instancia, evaluarlo en conjunto con el médico, urgenciólogo ideal, ya que le hace un ECOFAST para descartar alguna otra complicación y nosotros poder actuar. ¿Ya? Y poder definir si el paciente se queda en el reanimador o hay que subirlo de inmediato a pabellón o pasarlo efectivamente a traumatología. Ya nuestro objetivo es comprender que ya nosotros ya lo tenemos integrado, el comprender el rol de nuestra profesión y la adecuada comunicación con la red asistencial y con los mismos servicios tanto de apoyo o con las otras unidades que corresponden al hospital, ya sea la UCI, pabellón o si es que el paciente pasa a alguna otra UCI, por ejemplo UCI cardio en este caso, y que si el paciente tuviera algún taponamiento cardíaco que esté con un drenaje y que necesite posterior cirugía reconstructiva de esta misma lesión, ¿ya? El integrar las recomendaciones ya expuestas que vamos a ver más adelante y también reconocer las variables que nos puede presentar este tipo de paciente. Ya, en realidad, ¿qué es un trauma? Según la RAE, dice que un trauma asociado a nuestra especialidad es un efecto provocado que deja huellas, ¿ya? Que deja alguna lesión, ya sea permanente o momentánea. Pero para el paciente nunca va a ser algo momentáneo. Nosotros lo vemos desde afuera de la parte como, entre comillas, biomédica, pero nunca va a ser algo momentáneo en un accidente. Nunca se va a olvidar esa persona que sufrió un accidente o X atención o hasta le amputaron la pierna por este motivo, ¿ya? ¿Qué es un paciente politraumatizado? Tenemos tres definiciones realizadas ya sea por el ATLS y el Manual de Trauma de la OMS, ya que dice que nos quedamos con la primera más que nada, que es un conjunto de lesiones, ya un sistema o dos regiones corporales que están involucradas en esta lesión y que puede efectuar algún daño permanente a nuestro usuario. En relación a la epidemiología, también está definido como las muertes inmediatas, precoces y tardías. Ya nosotros en la inmediata obviamente no lo vemos. ¿Por qué? Porque esto está más enfocado al prehospitalario o efectivamente nos informan, sabes que llegamos al lugar y los pacientes no alcanzan a ser trasladados. ¿Ya? Y la segunda, la que nosotros vemos como hora dorada, como definición, es un 30%, no deja de ser, ¿ya? Dependiendo de nuestras acciones en el reanimador, va a ser si efectivamente pasa este 30% a unas acciones tardías, ¿ya? Y en cuanto al 20%, que se ve más que nada por asociado a infección, sepsis, ya relacionado a lo mismo que vimos en la parte anterior, ¿ya? En cuanto a la epidemiología en sí, en Chile es la cuarta causa de muerte a nivel de población general, pero la primera causa de muerte en menores de 42 años. Y esto no lo quise agregar, pero también está definido por cuál es el pronóstico que tenemos de invalidez con nuestros pacientes que atendemos por politraumatizados. ¿Ya? Detrás de ese paciente hay una carga familiar, de repente es el único proveedor, porque como decía la Vale Olmedo en la mañana, se da más que nada en hombres, ¿ya? Y globalmente tenemos un 8,9% total de las defunciones. En cuanto a la atención en sí, tenemos primero una evaluación inicial a nivel global de red. ¿Ya? Nosotros nos vamos a llegar como al triage del evento en sí, ¿ya? Pero sí tenemos que estar preparados, ya tanto la parte prehospitalaria y nosotros, y también incluye a nivel de hospital y la viabilidad de cómo acceder a los hospitales de la red, ¿ya? La revisión primaria, que entre comillas no nos corresponde, pero sí más adelante la vamos a tener que reevaluar de forma constante, ¿ya?
Las consideraciones de eventual traslado del paciente. Nos ha pasado muchas veces que el paciente llega sin pulso y como fue a modo de un trauma, no se hacen las competiciones, por ejemplo, o no se reanima a nivel de volumen. Entonces nosotros esas consideraciones las tenemos que tener también presentes. Lo vamos a tener que aceptar igual porque el traslado ya se hizo, ¿ya? La revisión secundaria, la que nos compete netamente a nosotros, las intervenciones interdisciplinarias y además la reevaluación y monitoreo continuo, que eso sí nos corresponde casi al 100% en conjunto con nuestros TENS. Ya en la fase prehospitalaria, le habíamos pedido a los chiquillos del SAMU que nos enviaran una foto trabajando, pero según ellos no tenían foto trabajando. Ya, pero no es que no trabajen. El triage lo hacen netamente ellos, ¿ya? Dar prioridad a la evaluación inicial según el XABCD y el manejo del paciente para iniciar el traslado. Ejemplo, en todos lados se dice que primero hay que como tratar la causa del trauma o la alteración en sí que tiene para poder trasladar de forma más segura al paciente y lo más estable posible dentro de las capacidades que tiene el prehospitalario. Ya, en este caso, una vez nos pasó que recibimos un paciente politraumatizado con sus 2 tubos pleurales, que obviamente se trasladó muy tardíamente, se demoró como 25 o 30 minutos el traslado desde San Martín. No debería haber pasado eso. Y además los tubos igual estaban mal instalados, entonces fue una disfunción que no, tal vez no debió haber pasado, ¿ya? Entonces, ¿con qué capacidades contamos nosotros y con qué expertise, si es que había alguien del extrahospitalario, para poder hacer estas intervenciones in situ y no el scoop and run, que en realidad nos salva vidas, ¿ya? Notificar al hospital, esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque así nosotros contamos de poder mover a alguien del reanimador. Nuestro reanimador, a diferencia de otras instituciones que he trabajado, el reanimador no es solamente para reanimar, ya es para estabilizar en primera instancia y nuestro volumen de población grave se ha ido aumentando. Ya como mostraba Esteban en la mañana, nuestros SIO se han disparado y por lo general también los accidentes más complejos también. ¿Por qué? Porque tenemos una población que ha ido aumentando y que vialmente la educación vial tampoco se encuentra disponible como tan propia. Siempre le echamos la culpa al resto, ¿ya? Y el traslado inmediato, como comentaba, al sitio más cercano y apropiado, ¿ya? Valentina también lo dijo en la mañana. No saco nada de llevarlo al hospital de Quintero sabiendo que a lo mejor Quintero claramente no tiene banco de sangre, por ejemplo, ¿ya? Acá lo que nos compete, la fase intrahospitalaria. Primero la categorización. Por lo general, casi todos los colegas que están en el categorizador ya llevan un año no siendo enfermeros solamente, sino que ejerciendo la medicina de urgencia, ¿ya? O sea, enfermería de urgencia, perdón. La área específica que se va a evaluar este tipo de paciente es en el reanimador, ¿ya? Como les comentaba. En primera instancia que se evalúe en el reanimador si no tenemos espacio y que queden sobre cupo en la misma camilla de ambulancia, ¿ya? El equipo adecuado en relación al recurso humano. Ya, yo iniciando la jornada tengo que saber con qué equipo voy a contar. Las soluciones IV, ojalá que estuvieran tibias y además de las drogas que tal vez vaya a necesitar. Y el equipo completo para la monitorización del paciente y el apoyo extra lo quise poner como el apoyo extra en relación a las unidades de apoyo de nosotros. Si yo sé y ya me avisó el SAMU que el paciente llega en 10 minutos, tal vez sería oportuno avisar al equipo de imagenología que va a llegar un paciente politraumatizado que necesitamos de forma expedita que nos den el cupo para realizar las intervenciones necesarias. Ya nuestra evaluación que, como comenté en primera instancia, se hacía en la parte prehospitalaria, pero nosotros los tenemos que volver a evaluar una y otra vez en cada intervención que hacemos, de forma inconsciente o muy consciente tal vez. Ya la parte de la X, que es la hemorragia exsanguinante, por lo general nosotros no lo vemos tanto, pero sí el manejo. Ya nos llegan los pacientes con torniquete, tenemos que saber cada cuánto tenemos que liberar este torniquete, tenemos que saber si los apósitos que administraron en esa herida hemorrágica están haciendo efecto o las compresiones eran necesarias. Una vez, pero como hace 6 años atrás, nos llegó un paciente desde la calle que los amigos estaban carreteando y él lo apuñalaron en el cuello. Entonces los amigos no encontraron nada mejor que hacerle torniquete en el cuello.
Entonces tenemos que saber lo que estamos haciendo y también a lo que nos estamos enfrentando. Efectivamente, a lo mejor nosotros no ponemos el torniquete, no ponemos esta compresión, pero sí debemos reevaluarla, ¿ya? En cuanto a nosotros en el reanimador, aparte de ya el manejo de la herida en sí exsanguinante, identificar hemorragias externas masivas y el control inmediato de compresión directa, más el torniquete, y la prioridad absoluta está antes que la vía aérea. Por eso la X se pone antes. ¿Por qué? Porque es más fácil que se me muera el paciente desangrado antes de poderlo intubar o agregarle oxígeno. En relación a la vía aérea, con control de columna cervical siempre. Ya no podemos sacar el collar cervical o aunque nos puedan decir, sácale la tabla, que es más fácil para el manejo, tal vez para llevarlo a escáner o al mismo pabellón, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? El objetivo de nosotros poder ver la parte clínica es la respiración ruidosa, el estridor, la disfonía, el compromiso también neurológico a pesar de que sea vía aérea, ¿ya? Porque si tenemos el compromiso neurológico no va a ser capaz de ventilar por sí solo, ¿ya? Al examen físico tenemos que evaluar la lengua, si hay cuerpo extraño itofaringio, por lo general el primer cuerpo extraño es la misma lengua. La lesión facial o trauma ocular grave, por ejemplo, pacientes que tienen el estallido ocular a través del mismo accidente, ya las zonas maxilofaciales, si es que crepitan, nosotros toquemos a nuestro paciente independiente que nosotros no estemos encargados directamente de la vía aérea o solamente sea armar el ventilador, asistir a la aspiración, etcétera. Ya evaluamos nosotros también al paciente. Ya, fractura de base de cráneo, que es fácil evidenciarla como el típico signo de mapache, y la lesión laringea. Esta lesión laringea a lo mejor no es que sea una lesión externa, sino que esté desviada la misma línea media de la laringe, ¿ya? Y que va a ser complejo en caso de que tengamos que intubar. En relación a identificar el cuerpo extraño, siempre aspirar secreciones por si acaso, ¿ya? Y lesiones anatómicas, como comentaba, de forma obstructiva, ¿ya? Si la laringe se nos mueve hacia un lado, y esto a raíz de un neumotórax, va a ser mucho más complejo manejar la vía aérea. Y por eso muchas veces en el paciente politraumatizado nosotros no damos prioridad en sí a la vía aérea, porque no nos interesa tener una vía aérea segura todavía si es que no hemos descartado las otras lesiones. Acá sí me interesa abordarlo porque muchas veces el paciente efectivamente respira mal o tiene bajo débito cardíaco netamente por estos motivos, ¿ya? Por un neumotórax a tensión, o un hemoneumotórax masivo y un taponamiento cardíaco, ¿ya? Clínica, la disnea o los ruidos apagados, ¿ya? Perdamos también el miedo a ocultar a nuestros pacientes. Antiguamente era como la lista básica que nos pedían para los campos clínicos, andar con nuestro fonendo, y no es una tarea que no tenga que ver con enfermería. Efectivamente, a lo mejor el kinesiólogo se peina con los ruidos hidroaéreos, pero nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo y tal vez diferenciarlo, y a lo mejor como tarea para la casa, para que nosotros vayamos también complementando nuestro ojo clínico, ¿ya? Eso, la deformidad torácica, cianosis, la lesión penetrante, la taquipnea y el uso de musculatura accesoria, más el enfisema subcutáneo, que nosotros decimos, ah, ya, esto es. Y el observar al paciente. Muchas veces se ve la diferencia de tórax, entonces por lo general ahí uno dice, ya, sí, tiene un neumotórax, pero ¿qué tan complejo es para ver si es un hemoneumotórax masivo? Ahí lo vamos a evidenciar con los signos vitales, ¿ya? Eso. Nosotros contamos actualmente para el manejo del neumotórax con el SINAPI, que es mucho más fácil de manejar a diferencia del Aquacel, ¿ya? Porque no hay que ponerle agua, no hay que poner tantos centímetros acá y hay que poner el sello. No, es llegar, instalación y pasárselo al médico, y en relación a la medición y a la evacuación no tenemos que estar cambiando este circuito. Es solamente abajo como la sonda Foley, vaciarlo. Y así podemos cuantificar, y la idea es que se cuantifique en cada turno si es que el paciente continúa con nosotros. ¿Ya? Ahí también... ¡Uy! ¿Qué pasó? Ya. Ahí también se ve la única foto que nosotros pudimos obtener de los recuerdos de un taponamiento cardíaco que se drenó in situ y después se fue a pabellón. Ya pasa poco, porque es súper complejo también de pesquisar y que el paciente llegue vivo con este taponamiento cardíaco. ¿Ya? En relación a la circulación, nosotros estamos acostumbrados, obviamente, el paciente llega, se pasa a la camilla y se monitoriza. ¿Ya?
dependiendo de cómo esté el paciente, vamos a clasificarlo en qué tipo de hemorragia, en qué grado es el nivel de sobrevida y qué acciones a tomar. Como decía la doctora Olmedo en la mañana, no iniciar drogas vasoactivas porque el paciente está hipotenso, ¿ya? A lo mejor de repente con un volumen de 500 cc, que ese es el tope, ya para el paciente politraumatizado, sin nosotros tener imágenes previas, podemos hacerlo repuntar, ¿ya? El compromiso de conciencia también va a depender de la perfusión cerebral, porque muchas veces, efectivamente, la falta de este volumen es que haga hipoperfusión el paciente, ¿ya? Bueno, y lo más fácil antes de nosotros poder optar a un EcoFast con alguien es el INE capilar. Es lo más fácil, económico y rápido que podemos evaluar. Y a medida que nosotros vayamos interviniendo al paciente y reevaluándolo de forma constante, o la típica, la coloración de la piel, ¿ya? Y signos de sangrado externo o interno. Ya, aquí quise poner algunas fotitos en relación a que si no se cierra la llave no podemos intervenir mucho más. Tenemos un tope de acción, ¿ya? En cuanto a cómo reponer el volumen de este paciente y efectivamente si tenemos este tipo de lesiones necesitamos un pabellón rápido, ¿ya? Nuevamente en la circulación, verificar el taponamiento cardíaco porque muchas veces, ha pasado como 2 veces en la unidad, que no se ve de forma inmediata y hasta cuando ya se junta X cantidad de líquido en el pericardio nos damos cuenta. ¿Ya? Hemorragia intraabdominal y fractura de pelvis y huesos largos. Acuérdense que la fractura de pelvis y los huesos largos aguantan un montón de líquido. Ya, por ejemplo, la misma pelvis aguanta hasta 4 litros, ya que sería casi toda nuestra capacidad sanguínea. Pero de todas formas, el EcoFast nos ayuda y aparte de la misma clínica. ¿Ya? Lo mismo con los huesos largos, para evitar el síndrome compartimental o decirle al médico, oye, ¿sabes qué? Esta pierna la veo como más voluminosa que la otra. Y te dice, no, sí, es porque tiene la fractura. Y de repente no es la fractura y efectivamente está casi todo el componente sanguíneo ahí y nosotros por eso no lo vemos acá afuera. Esta es la única trauma que nosotros tuvimos con la caja torácica que contamos en la unidad para poder, entre comillas, hacer masaje al paciente para poder sacarle ritmo. Pero fue un paciente que estuvo 30 minutos sin apoyo mientras llegaba la ambulancia. Fue un caído de altura. Obviamente llegó con ritmo, ¿por qué? Porque los colegas del SAMU le pasaron droga. Y aún así tampoco se pudo llevar a pabellón porque a nivel cerebral también tenía lesiones externas, tenía otorragia. Entonces el paciente llegó sin signos vitales hasta que la última opción era eso, y era en box, ¿ya? Nosotros por lo general, varios médicos optan por no hacerlo y también es muy cómodo para mí no hacerlo. ¿Por qué? Porque para armar la caja ya viene armada, pero tenemos que armar el esternótomo para poder utilizarlo. Entonces, el cirujano tiene que tener la expertise de ponerlo por lo menos en menos de 5 minutos. Si no, nos sale favorable hacerlo en box. Ya, independiente de los números que dio la doctora Almedo en la mañana, nosotros estamos en el ascensor a 2 minutos de diferencia del reanimador. Entonces, muchos médicos, cirujanos, prefieren subirlo a pabellón y abrirlo arriba independiente cuál sea el pronóstico del paciente. Y es lo más seguro también, ¿ya? Sino para que lo vean por si no lo habían visto. El déficit neurológico en evaluación del sistema nervioso central y también considerar la columna, ¿ya? Que esté en alerta, el compromiso neurológico en sí, nosotros lo vemos siempre con el Glasgow, ¿ya? La idea igual es evaluar, como decía el doctor Parragués, funciones cerebrales más finas, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el paciente que es sordomudo y que tiene un politrauma? No vamos a acceder al Glasgow 15, independientemente de que nosotros apliquemos la escala modificada, ¿ya? Sin respuesta, si es que tiene sensibilidad a nivel ya sea central o periférico y la movilidad de esto. Ya antiguamente se ocupaba el protocolo de metilprednisolona ya para el trauma raquimedular. En realidad después con los años no se vio mucho cambio en esto. Por lo general se iniciaba un pulso hasta de 2 gramos de metilprednisolona para manejar al paciente.
El tema es que obviamente no tuvo gran impacto porque a medida que no tenga la resolución neuroquirúrgica, si es que la tuviese, no se veía beneficiado, ¿ya? Y considerar también el hálito alcohólico y el uso de sustancias para la evaluación de esta área neurológica. Ya mucho paciente llega bajo los efectos del alcohol o otro tipo de drogas que es súper complejo evaluar, ¿ya? Y decir si efectivamente es parte del trauma, observación de TEC o está bajo los efectos, ¿ya? Y la exposición, el desnudar siempre al paciente con precaución y evaluar alguna otra hemorragia o algún otro tipo de lesión que se nos puede pasar por alto. Siempre se pasa por alto más que nada la parte posterior, ¿ya? Y prevención de hipotermia. Nosotros no tenemos el osito o el Arturito que le dicen algunos, pero sí nuestra misión como enfermero y como equipo en realidad es mantener el reanimador más o menos tibiecito, ¿ya? Todos de repente me alegan, hoy que hace calor y me lo bajan. Y yo dije, sí, pero tú no estás expuesto a cómo llegan los pacientes, ¿ya? Eso. Y obviamente el manejo de la hipotermia es para disminuir la triada de riesgo, ¿ya? En relación a la coagulopatía y a la misma acidosis que son la triada de la muerte, ¿ya? ¿Y qué se hace con esta información? ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros? Idealmente recibimos el llamado del SAMU o de la central o de otro hospital y que no pase esto, porque muchas veces uno pasa por los pasillos y uno siente el teléfono y nadie contesta. Y no es por mala praxis o por mala costumbre, es netamente porque estamos tan ocupados en lo que estamos haciendo que no somos capaces de levantar el teléfono. Y eso. Ya, manos azules en acción me refiero siempre a nuestra preparación y lo que nosotros debemos hacer. En el reanimador siempre listo, eso es súper complejo en nuestro caso, porque siempre está lleno el reanimador o que habían pacientes hospitalizados previo esperando a una asignación de cama. Pero nuestra labor es que por lo menos las cosas que tienen que funcionar funcionen y disminuir los riesgos y toda arista de lo que puede salir mal. Ejemplo, Camila hoy día trajo 3 computadores por si algo fallaba. Muy enfermera de urgencia en ese aspecto, ¿ya? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ya tener plan A, B y C idealmente. Ya verificar los insumos monitores que estén funcionando, que estos monitores tengan la batería correcta, que hayan estado enchufados, que hayan estado cargados. Es muy obvio tal vez lo que estoy diciendo, pero pasa muchas veces. Ya la aspiración, que nuestra red de aspiración esté funcionando. No siempre llegamos o de repente no, es que el pitutito no estaba, entonces por eso no aspiraba y era algo tan chico de revisar y tan fácil que no nos costaba nada. Ya en el carro de paro, por suerte, tenemos nuestra colega que revisa todos los meses del carro de paro, que esté completo, que esté la fecha de vencimiento ok, para que nada que pueda salir mal, salga mal. ¿Ya? Las VIC a disposición. ¿Ya? Nosotros siempre andamos como encima buscando las VIC porque es un insumo muy escaso en nuestra unidad. Ya la idea es por lo menos tener 2 cuando ya nos avisan que llega algo. ¿Ya? Y la mesa de insumos, y la mesa de insumos complementarios como cánulas, tubo pleural, la caja torácica si es que la necesitamos, ojalá que no, nunca. Eso más que nada, ya por si necesitamos cosas extra. Y avisar a nuestro personal también. Quien recibe el llamado, recopilar toda la información, como les comentaba anteriormente. De repente llaman al sector del reanimador. Nosotros no podemos de repente contestar por lo mismo, porque estamos ocupados con nuestros pacientes. Entonces, la persona que reciba el llamado, recopilar toda la información posible en esos escasos minutos, si es que no es un minuto justo, que nos informa que viene el paciente, el tiempo a llegar o arribar a nuestra unidad, el Glasgow del paciente, más que nada si es hombre o mujer y cuántos años tiene, no nos importa mucho, ¿ya? Porque tenemos que atenderlo igual. La hemodinamia del paciente y las características de este trauma. Sabes que el paciente se desbarrancó en las palmas. Es muy distinto de que no, chocó aquí en la esquina porque se pasó un rojo a 20 kilómetros por hora. ¿Ya? Nos cambia el pronóstico y nos cambia más o menos el mapa mental que tenemos para atender a ese paciente. ¿Ya? Organizar el equipo y recordar funciones. Esto deberíamos hacerlo en cada inicio de jornada. Aunque no nos toque el reanimador, deberíamos también dejar establecido que todos nuestros pacientes se pueden complicar.
Pero ahora, en relación al politraumatizado, ver quién se queda en vía aérea, quién se queda con la mesa de apoyo de insumos, quién va a ir a buscar los insumos que tal vez puedan faltar, porque puede pasar, y nuestro auxiliar de servicio. Siempre se nos olvida avisarle al auxiliar de servicio que está con nosotros en el reanimador que va a llegar algo. Y necesitamos que él corra con las muestras o que corra con algún medicamento X y no está. ¿Ya? Complementar con el equipo médico disponible toda la información recibida vía telefónica. Ejemplo, ya llega un politraumatizado, ya siempre lo evalúa el urgenciólogo de turno o el médico que está en el reanimador, pero muchas veces no le avisamos al equipo de cirugía, que es lo más importante, o al traumatólogo. Ya no deberíamos avisarle a nosotros en todo caso, pero la idea es esa, que todo el equipo multidisciplinario pueda evaluar en primera instancia al paciente, ¿ya? Y alertar, como decía al principio de la presentación, a las unidades de apoyo, ¿ya? Esta es una foto de uno de mis antiguos trabajos, del reanimador. Ya este es un reanimador, entre comillas, ideal. ¿Por qué? Porque te deja un flujo disponible para poder abordar al paciente casi 360. ¿Ya? Y todo está en la pared. Es un carro de paro, pero puesto en la pared. ¿Ya? El de nosotros nunca le he sacado foto a nuestro reanimador, porque siempre hay personas, entonces no podemos sacarle a los pacientes. Y no sé si acuerdan la gente que está de antes, en el reanimador antiguo a un médico urgenciólogo se le ocurrió la idea de poner sticker en el piso, que era para distribuir nuestras labores. No es tan mala idea, pero cuando tu equipo está conformado, desde el inicio del turno, a ver qué hace cada uno. Ya no significa que no puedan haber más operadores, ya, pero es la idea de ordenarnos. El paciente lo vea, una vez ya categorizado como corresponde, escuchar la entrega del usuario. Ya de repente nosotros estamos armando, no sé, la bomba, la nora, y no escuchamos lo que le habían administrado los chiquillos del SAMU, cuánto volumen, y eso también lo tenemos que dejar registrado porque nosotros después tenemos que sacar el balance de ese paciente o tienen que reponer volumen con ese paciente o con las unidades de lóbulos rojos correspondientes y no sabemos. ¿Ya? Conectar a nuestro monitor, el manejo de número de integrantes precisos del equipo que va a intervenir a este paciente. Ya por lo general nosotros siempre contamos con 2, 3 técnicos para que hagan el relevo. Los registros por parte de enfermería, por lo menos necesitamos 3 a 4 enfermeros en un politraumatizado. ¿Ya? Evaluar nuevamente el ABCD, que sea de forma continua, el registro veraz y acorde. Nosotros sin ponernos de acuerdo cuál era la programación, el registro veraz y acorde es súper preciso, ya porque nos respalda a nosotros nuestras intervenciones como profesionales y además médico-legalmente, ya contemplando el tiempo, los signos vitales y la administración de volumen, como te había comentado anteriormente, y además que sea acorde, que sea a tiempo, que no haya más de una hora de desfase de nuestros registros, independiente que el paciente se haya parado o no y que no te dio porque llegó otro, siéntate o le delegas a alguien la otra función a tomar antes de tú registrar lo que hiciste. Pasó otra vez en un pueblo muy, muy lejano que el paciente había sido trasladado y no se hicieron un montón de intervenciones que se deberían haber hecho. Y después nos dimos cuenta en el sistema, en el SIDRA, que estaban escribiendo, pero con 2 horas y media de fase, cuando el paciente estaba casi falleciendo. Porque se definió con la familia no manejarlo. ¿Por qué? Porque ya no se había manejado en primera instancia. Entonces, 2 horas y media después que el paciente estaba en la unidad casi falleciendo, se estaban escribiendo de este otro centro. ¿Ya? Eso. En relación al acceso venoso precoz y de calidad, no en zonas obviamente de donde está la fractura o de lesiones, ¿ya? Y de esto depende nuestra reanimación con el paciente politraumatizado. Como Valentina se adelantó en la mañana, nuestro objetivo en el politraumatizado no es llegar a comprimir el tórax por las especificaciones técnicas que ya habíamos contemplado anteriormente, ¿ya? Porque vamos a causar más daño en realidad y no va a tener el impacto que nosotros necesitamos en el momento. Toma de exámenes, contemplar también grupo IRH. Siempre, el primer acceso venoso, tomar la jeringa completa y que además de esto tengamos otro acceso venoso para el manejo del dolor, drogas y volúmenes correspondientes. En relación a la importancia del grupo IRH, más las pruebas de coagulación, esto por la cascada de coagulación que se ve alterada en el paciente politraumatizado, es la transfusión en pacientes politraumatizados que tiene una mejor sobrevida post-pabellón. Nosotros diríamos que ya es obvio, pero no siempre pasa esto, ¿ya?
que a pesar de que nosotros le pasamos sangre, tal vez no fue suficiente para el paciente porque no sabíamos más o menos las pérdidas. Entonces va a tener una mejor recuperación este paciente y va a tener un mejor comportamiento intrapabellón. ¿Ya? Y en relación a este estudio que dice sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, la resucitación del control de daños en el choque hemorrágico fue realizada acá en Chile. Fue realizada en el Sótero, porque como bien comentaba, es como el hospital de trauma que hay. ¿Ya? ¡Ay, no! Tomás. ¿Ya? Y una forma fácil de ver si efectivamente el paciente necesita una transfusión es ver el pulso, la temperatura y la respiración. Ya mientras esté más taquipnéico y el pulso esté sobre 120, por lo general van a necesitar la reanimación en relación a la o sea, a las transfusiones de sangre, ¿ya? Y el acceso venoso precoz y de calidad garantiza sí o sí el éxito de una reanimación en el politraumatizado, ¿ya? Reconocer las habilidades y fundamentar el uso de instrumentos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un transluminador venoso que en realidad no tiene mucha evidencia, a diferencia de la instalación de vías venosas ecoguiadas. ¿Ya? Si tenemos el instrumento que es el eco y estamos formados, estamos capacitados para utilizar el eco, hagámoslo. ¿Ya? Si de repente se te va a encoger una vía venosa, deja libre para que a lo mejor el más experto de los colegas lo pueda realizar, porque de esto va a depender la reanimación del paciente. Y toma de exámenes con envío expedito por la misma por el mismo motivo, ya que tenemos una alteración en la coagulación, entonces los exámenes puede que se coagulen más rápido que todo el resto de los pacientes. Entonces, por eso necesitamos nuestro auxiliar de servicio al pie del cañón para que los vaya a dejar. No asumamos que los fueran a dejar, ¿ya? Porque últimamente han notificado un montón de exámenes coagulados y no es la idea con un paciente, sobre todo que está full grave, ¿ya? Y acá les quise poner un cuadrito en relación a las ventajas y las limitaciones de los cristaloides, ¿ya? Y la recomendación actual de la TLS es el uso limitado de cristaloides. Como se habló en la mañana, máximo 500 cc en total, ¿ya? Por eso es importante también la entrega del colega Samu, para ver cuánto le ha pasado. De repente dice, no, es que ya le pasamos 2000. Y tú dices, do. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a estar un paciente más acidótico, no vamos a poder manejar de forma correcta la cascada de coagulación en relación a este paciente. ¿Ya? Y lo importante a destacar, un equipo multidisciplinario no debe empecinarse en hacer esfuerzos de la reanimación cardiopulmonar habitual si es que no tenemos el manejo de la causa hemorrágica u obstructiva. ¿Ya? Body tag solamente si es que no se nos permite. ¿Ya? Si el paciente está inestable y necesita pabellón, no va a pasar por escáner. Lo mismo, acciones importantes a considerar, no retrasar el traslado a pabellón por falta de la vacuna antitetánica o del procedimiento, en este caso policial, que sea como la alcoholemia, ¿ya? Ni por falta de administración de algún hemodiderivado, ¿ya? El hemodiderivado ya se solicitó y se seguirá pasando en pabellón. Y el registrar las evaluaciones y acciones e intervenciones, nunca olvidar, además, por eso es integral, de informar a la familia. Ya de repente nosotros somos súper reacios a que pasen el reanimador mientras nos estamos preparando. Obviamente, si el paciente está muy grave y va a pabellón de forma inmediata, también tener esa consideración una vez que bajemos. Informarle, sabe que lo dejamos en pabellón, después el médico va a salir a hablar con usted, el pabellón queda en el segundo piso y dejarlo sentado. Por último, ya le diste esa información. E insistirle también al médico en qué condiciones también está el paciente, porque muchas veces asumen que es algo chico, ¿ya? Y nunca olvidar que también el GES 48 es el GES que es la garantía para nuestros pacientes politraumatizados, que considera también la rehabilitación, ¿ya? Y aplicar la ley de urgencia sí o sí, porque no sabemos si el paciente es ISAPRE o no. ¿Ya? Las conclusiones, la evaluación del proceso dinámico y repetitivo, priorizar las evaluaciones y proyectar el daño en relación de forma sistemática. Y el control de hemorragia exsanguinante. Ya, como decía Valentina en la mañana, el objetivo es reanimar con hemoderivados. Ya, hemoderivados 1 a 1, incluso el protocolo del Sótero, que es el que está más avanzado, habla de 6, 6 y 6. Obviamente nosotros en la urgencia, dada la circunstancia del paciente más complejo, alcanzamos con suerte a pasar 2 de forma simultánea. ¿Ya? Por eso no debemos retrasar el traslado a pabellón o a UCI porque faltan las demás unidades. ¿Ya? Reevaluar siempre cada intervención realizada, ya sea por mí o por el médico. Mantener la comunicación eficaz entre las unidades, entre la red asistencial y además el trabajo en equipo y con la familia. Ya, ojalá que todo fuera como la serie de Pitt, que casi que el familiar está dentro mientras lo reanimamos,
pero a las circunstancias sociales y culturales no nos da para hacer eso, ¿ya? Pero sí informar. Todo accidente es prevenible, ¿ya? Y además, si no sé lo que va a ingresar por la mampara de la urgencia, por último, que sepa qué voy a hacer con el paciente cada vez que llegue a nuestra unidad, ¿ya? Si yo no tengo los conocimientos teóricos, tratar de reforzar en lo que yo estoy más flaca en los conocimientos, ¿ya? Esas son nuestras referencias bibliográficas y por lo general así termina nuestro reanimador, pero más sucio. Eso, muchas gracias.